Juan Carlos Estrada y Julio González están visitándonos esta mañana de Madre Selva. Y en este ámbito de preguntas y respuestas, quisiera que ustedes nos contaran su experiencia como Madre Selva en cuanto a la formación, a la educación de la sociedad para tratamiento de este tipo de temas, ¿verdad? Porque creo que es de lo que hablamos se planteaba a un principio, ¿verdad? A través de la formación, de la capacitación, de la concientización, es que tanto la población como los gobiernos y todos deberían tener conciencia de lo que puede representar la pérdida de este vital líquido. En principio nosotros preocupados por el problema y buscando la mejor manera de abordar esto a nivel desde las propias comunidades, diseñamos una metodología bien interesante. A esta metodología la llamamos el camino del agua. Se empieza a desarrollar primero a través de un diálogo intergeneracional en donde confluyen ancianos, gente mayor, jóvenes y niños. Y lo que se hace es todo un recorrido histórico, digamos, desde lo que la gente recuerda de cómo era la vida antes. Y ahí hemos encontrado aquellos relatos de los abuelos, desde donde, nos hablaban de la cantidad de árboles que existían, nos hablaban de los animales silvestres que ellos veían y a veces hasta cazaban, de los cultivos que antes se manejaban en la población. Y en ese sentido vamos avanzando pues desde un periodo más o menos de 60 años de atrás hacia adelante, y a partir de estos relatos entran los jóvenes también con lo que han ido conociendo a partir de su propio desarrollo, y vemos en todo esto el dibujo de una línea de tiempo que nos permite observar gradualmente cómo fue transformándose la economía del lugar y el paisaje, producto de la extracción de los recursos naturales de la tierra. Es curioso, pero antes nos cuentan los abuelos, sobre todo de la parte de Sololá, en los mercados, como la gente era tan pobre, no manejaba dinero, entonces lo que había era un trueque de mercancías, ¿no? Yo doy naranjas, el otro me da piñas, y en ese sentido pues no había una pobreza como la vemos ahora, ¿sí? Había un intercambio respetuoso de productos, y el dinero no era un bien pues necesario para establecer esa relación. Pero conforme el país se va desarrollando, entre comillas, ellos en sus relatos nos cuentan también de cómo en principio empieza a llegar el plástico. Estamos hablando ya por los años 60, y con el plástico empieza la polución, empieza la generación de basura, ¿no? Y entonces empiezan a haber cosas que se fueron desplazando por la entrada del plástico. La tinaja de barro suplantada por la tinaje plástico, el caite de cuero por la bota de hule, en fin, y entonces ya hay un cambio de cultura, ¿va? Y hay otro tipo de relación con la naturaleza. Lo más lamentable fue la irrupción de las motosierras, por ahí por el año 92, que aceleró en gran medida la tala de bosques, pues porque en nuestro país hay quienes todavía dentro de sus planes de visión económica tienen a la madera como un bien que le va a hacer la salvación del país, ¿no? Ven al país con vocación forestal, y efectivamente aquí los árboles crecen más rápido que en la parte norte, pues lo que a un pino le cuesta aquí crecer 30 años, en Noruega le costará 60. Entonces aquí esa reproducción, que es producto de ese clima tan importante que mencionaba Juan Carlos, esa megadiversidad que había, nos da la respuesta pues a que esa riqueza la hemos perdido en la medida que se ha avanzado pues en cuanto a tecnología e irrupción de una situación que nosotros consideramos grave. Y eso es que en esa historia que se nos dibuja, la gente reconoce finalmente que hay otro tipo de colonización, ¿va? Si en un principio fuimos colonizados por una cultura extranjera que impuso su forma de cultivar, sus medidas, trajo sus animales y se creó, digamos, una forma distinta, ahora la colonización es mental. Y entonces encontramos de que ellos, al ver esa historia ya dibujada en papel, ¿va? Con todos sus aportes, el mayor daño que ha tenido el impacto, digamos, de ese tipo de productos es la cultura de consumo que se ha generado. Eso ha empobrecido a la gente en cuanto a que el abandono de las formas tradicionales de cultivo ha empobrecido más en el sentido de que muchos de los insumos ahora son comprados, ¿va? Y ya son dependientes precisamente de esa cadena de consumo en el campo, en la agricultura. El consumo también en los artefactos tecnológicos que han llegado a la vida de las comunidades, y que es bueno mencionarlo, ¿va? Hay más celulares aquí en Guatemala que habitantes. Tenemos, según los últimos reportes, casi 16 millones de celulares para 13 millones de habitantes. Y eso significa de que la gente más pasa, digamos, en comunicación
con un vecino, con alguien que vive a la vuelta de la esquina, y en vez de irlo a visitar, pues lo llama, ¿va? Pero caen en las cadenas de consumo con esos dobles saldos, triple saldo, que los obligan a que lo poco que ganan, como jornaleros muchas veces ganando 25 quetzales al día, lo destinan a la compra de una tarjeta para mantener activo su celular. Entonces esa cultura de consumo se ve reflejada en esta historia, y que desde luego después de que hacemos este ejercicio, hacemos el recorrido muchas veces de investigador. La gente es investigadora nata. Pienso de que muchos de los conocimientos ancestrales, que ya no fueron llegados a transmitir oralmente y que se han perdido por ahí, es necesario recuperarlos. Entonces la segunda parte de esta metodología es hacer el recorrido del camino del agua, que es desde el chorro de la casa hasta el manantial, y ahí ellos atraviesan la cuenca y van haciendo una observación en vivo, pues, de cómo se trata el agua antes de que llegue a la casa. Eso es una parte bien interesante, porque ahí se evidencia realmente, digamos, el impacto que tiene los cultivos, el mal uso del suelo, las erosiones y cargas que se han formado por el mal manejo, hasta llegar a la fuente donde sale el agua pura, que es captada, y de ahí pues llega a la casa. En ese recorrido también se encuentran basureros, también se encuentran desechos, también se ven vertederos de basura, y todo eso ya en el shock que lleva, digamos, hacer ese recorrido, que deja mucho conocimiento. Si hay un cambio de actitud finalmente, que se refleja en un trabajo que hacen los mismos estudiantes, la misma gente de la comunidad, en donde ya viendo el problema ellos plantean soluciones. Y entonces en el ejercicio de su ciudadanía, y eso lo promovimos también desde esta metodología, era el encuentro del trabajo de investigación que hizo la comunidad o los estudiantes de una comunidad, para que fueran presentados ante las autoridades municipales y que evidenciaran con fotografías, con mapas en dónde están los vertederos, cuál es el problema ahí, para que la municipalidad adoptara dentro de su trabajo de gobernabilidad pues las medidas necesarias para poder solucionar esos problemas. Fue bien importante ver, digamos, que la actitud de las autoridades frente a esa demanda, que es una demanda real y además documentada, los obligó a tomar medidas, pues, a eliminar basureros, a tratar de manejar mejor la cuenca, en fin, y ya esa armonía, digamos, que se debe dar, digamos, entre población y gobierno, podría ser la respuesta, pues, para que en base a una demanda real, pero documentada, evidenciada y sensibilizada, desde luego, porque toda la gente quedó consciente del problema, arrojó resultados interesantes que esperamos se repitan en otros lugares. Esto pues es una metodología propia del colectivo Madreselva. Cualquiera puede comunicarse con nosotros, establecer o transmitirles estas experiencias y desarrollarlo en su propia comunidad. Yo creo que es un buen ejercicio y que todavía estamos trabajando en algunos lugares, sobre todo en comunidades donde viven a la par del río, pues que también nosotros nos nutrimos del conocimiento que tienen estas comunidades por la riqueza que han tenido en la convivencia pues con ese bien natural que es el agua. Está escuchando Hablando de por Radio Universidad 92.1 FM.